Muy buenos días. En primera instancia quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar con ustedes en este magno evento, en el cual presenta una serie de condiciones y de estrategias nuevas sobre la figura de la administración del concepto electoral. En este caso voy a tratar un tema que trata sobre la figura de la nueva dirección de fiscalización de financiamiento a los partidos políticos y candidatos de libre postulación. Bien. Muy importante una situación que tenemos que tener en claro. El objetivo fundamental de esta nueva dirección está estructurado sobre la base de la fiscalización de los fondos públicos que el Tribunal Electoral le otorgará o lo asignará a los partidos políticos y a los candidatos de libre postulación. Pero adicionalmente a esto, vamos a evaluar también el buen uso de los fondos privados que reciban los candidatos o los partidos, al igual que los fondos propios destinados para el financiamiento de las campañas políticas. Entonces, esta dirección en sí va a hacer un análisis, una evaluación, una fiscalización, el nombre que le queramos dar, pero lo que estamos buscando aquí es el buen uso del dinero. ¿Cómo se va a manejar ese dinero que ha sido asignado para una campaña electoral? Entonces, la nueva dirección de fiscalización, dentro de sus aspectos fundamentales, es qué se hace. Pero no solamente cómo se gasta el dinero, es no cómo se justifica solamente el dinero que se está utilizando, sino también si se cumplen, como bien lo dijo nuestro amigo Osma Valdés, el cumplimiento de topes, porque es importante tener muy en claro que no solamente la justificación del gasto o la justificación del ingreso privado es simple y llanamente la figura central de compromiso o de cumplimiento, sino que también la misma norma electoral, la Ley 29, define una serie de condiciones que son los topes de cumplimientos. Entonces, la nueva dirección no solamente va a evaluar o a revisar o fiscalizar que las erogaciones que tengan los candidatos o los partidos políticos se justifiquen de acuerdo a la sustentación apropiada de toda la documentación que vayan a aportar, sino que también vamos a velar de que se cumplan esos topes establecidos. Entonces, a grandes rasgos, es lo que nuestro objetivo fundamental dentro de la dirección. ¿Cuáles van a ser nuestras principales funciones dentro del buen manejo, dentro de lo que es la administración efectiva, del buen uso del dinero? Pues bien, fundamentalmente la fiscalización. Pero tenemos que ir dentro de otro rango también, señores. No es solamente buscar la manera de que cumpliste o no cumpliste. La tarea nuestra no es castigar ni nada, porque esa no es función de una dirección de fiscalización. En este sentido, además de la justificación, vamos a velar por la capacitación apropiada de las personas, de los partidos políticos, de los candidatos, sobre el buen uso de todas las herramientas que se les está facilitando para el manejo apropiado y oportuno de estos fondos que se le están asignando. ¿En qué sentido? Pues la dirección también, además de ser una figura de evaluar, auditar, determinar cumplimientos, también le va a facilitar a todas estas personas que están corriendo en una campaña electoral
sobre cómo se debe manejar correctamente ese buen uso o el registro apropiado de esas aportaciones. No vamos a buscar situaciones anormales, vamos a ilustrar a las personas de cómo se hacen las cosas bien. El otro punto que tenemos aquí es evaluar realmente si estamos con una cultura de capacitación apropiada de el manejo de fondos que estamos recibiendo, o también la figura aquella de lo que estamos recibiendo vía donaciones o vía financiamiento público o donaciones en especies. Una nueva figura que se está incorporando entre la figura de la fiscalización es valorar las donaciones en especie que se van a recibir, porque eso forma parte del buen uso del dinero que van a darse para el manejo de una efectiva campaña electoral. Entonces la Dirección de Fiscalización va hacia esa tesis. ¿Cómo se determinará que las personas que están encargadas del buen manejo de los fondos lo están aplicando de acuerdo a lo que establece la norma electoral? Porque es allí donde tiene que recabar toda la información, ajustándose a lo establecido dentro del Código Electoral, señores. Entonces, la dirección, dentro de sus funciones fundamentales, es determinar efectivamente esto, que se estén aplicando los elementos correctos del manejo de los fondos. Bien. Vamos a hacer una separación para identificar patrones de conductas o condiciones que vamos a evaluar dentro de la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Público y Privado. En el caso del financiamiento público, pues como bien se ha explicado y se acaba de anotar, la manera en cómo se van a recibir o se van a asignar esos fondos a tanto candidatos de libre postulación como a los partidos políticos. Esto es algo pues regulatorio, establecido, estructurado. ¿Cuál es la figura que vamos a tener en la Dirección de Fiscalización? Pues precisamente es esto, señores, como lo acabo de introducir, es cómo se fiscalizarán el buen uso de ese dinero. Entonces, dentro de los gastos de campaña existen una serie de condiciones, topes. Ese tope, ¿cómo se va a evaluar? Para el partido político, para el candidato, ¿qué debe de presentar cada uno? Esos registros contables. Se acaba de establecer el decreto 34 sobre la figura de la cuenta única de campaña. ¿Cómo se manejará? ¿Cómo el candidato debe manejar correctamente? Porque existen una serie de condiciones, como bien lo acaba de manifestar el licenciado Valdés, es que la apertura de una cuenta única de campaña conllevará una serie de exigencias regulatorias de la banca, pero muchas veces nos vamos a encontrar personas que no dominan el concepto completo de lo que es la administración bancaria. Entonces la Dirección de Fiscalización en ese caso también los va a apoyar en el sentido de ilustrarlo el manejo apropiado de los fondos contenidos en una cuenta única de campaña. O sea que nuestro trabajo no solamente va a ser de determinar que las cosas están mal hechas, sino cómo ilustrarlo para hacer las confusiones, aclararlas y que las cosas se hagan de forma no mejor, sino correctas. Ok. En el caso de la propaganda electoral también, que está contenida en la ley electoral, en la ley 29, se establecen una serie de que el tope del 70%, pero también se indica una serie de figuras legales o regulatorias por la cual se deben de cumplir. La Dirección de Fiscalización, entonces, en este sentido, lo que va a hacer es evaluar el fiel
consumo de la propaganda electoral, su manera correcta de registro contable, si efectivamente están sustentando como lo indica la ley 29, e inclusive recomendar formas de contabilizar estas partidas de forma correcta, señores. Cuando hablamos de la donación en especie, nos vamos a encontrar también el uso de donaciones como publicidad. Un tema bastante discutible, pero por eso mismo estamos abiertos a ampliar esta situación de realmente qué significa el valor de una donación en especie. Tendremos que ampliarlo. El Pleno pues dictará las normas sobre este caso como una norma prudencial para el buen manejo de las donaciones en especies. Pero ya eso está contenido en el decreto 34, que se van a determinar estas donaciones en especies. Cuando hablamos también de los gastos postelectorales, la Dirección de Fiscalización va a evaluar que efectivamente se ajusten a las establecidos dentro de la ley 29 o los decretos regulatorios o reglamentadores. ¿En qué sentido? Vamos a determinar, vamos a auditar el fiel cumplimiento de lo que dice la norma legal. No nos ajustaremos, haremos nuestro trabajo de acuerdo a las normas técnicas y prudenciales emitidas por el Tribunal Electoral sobre el buen manejo de los gastos justificados tanto para partidos políticos como para candidatos de libre postulación. Entonces, la tarea ardua, tarea muy enriquecedora para todas las partes. La Dirección de Fiscalización va a hacer una auditoría profunda, completa, integral, ajustándose siempre a lo establecido, a la norma legal, a la norma electoral. Inclusive nos vamos a encontrar situaciones que muchas veces, muchos contadores les encanta utilizar la figurita de que nos ajustamos a las normas internacionales de información financiera. Hay situaciones que normas locales, normas regulatorias, se cambian un poquito la figura de la aplicación de la norma internacional, y en ese sentido es cuando vamos a entrar nosotros como expertos en la materia para asesorar a las personas del buen uso o buen reglamento o la buena forma de contabilizar estas partidas. Las normas lo permiten y así lo establecen, siempre y cuando exista una norma técnica y prudencial, priva la norma técnica y prudencial sobre la figura de la norma internacional. Ok. En el caso de los partidos políticos también, la Dirección de Fiscalización va a determinar que efectivamente se cumplieron los elementos establecidos sobre qué gastos son justificables o cuáles son los gastos aceptables de acuerdo a la ley 29, y la Dirección de Fiscalización entonces no se ajustará a todos estos elementos establecidos, como cuáles: la forma del manejo de los gastos de campaña de un partido político desde el punto de vista del postelectoral. Sobre la base de los gastos de salario también hemos diseñado una serie de procedimientos de control. El personal que va a laborar en esta dirección, que quería también tocárselo, es un personal especializado. Se ha estado capacitando en los 2 últimos meses en la figura de lo que es la auditoría forense. Estamos tratando de, al final, antes de que comience toda la figura de la fiscalización, en los momentos en que entre las campañas,
que todo este personal, el 100% del personal, esté preparado, capacitado sobre la figura de lo que es la auditoría investigativa, una auditoría forense especializada en una auditoría electoral, y estamos preparando todo este personal porque se van a contratar las personas con estos conocimientos necesarios para la competencia requerida de realizar un efectivo trabajo de fiscalización de todos los elementos de una campaña electoral o postelectoral. Ya al señor Osman Valdés le tocó la figura dentro de la figura de los topes, pues los gastos justificables o los gastos aceptables y los gastos de cumplimiento, que son los topes. Como vuelvo y le reitero nuevamente, dentro de nuestros programas de auditoría, nuestros planes de investigación, hemos diseñado la figura de sustentación y cumplimiento, o sea, cómo se justifica el gasto y si el mismo cumple con lo establecido en la norma electoral. Entonces ya hemos estructurado toda esta forma para que el personal especializado, experto en la materia, va a hacer un trabajo acorde a la naturaleza y al alcance y la oportunidad que se espera de esta nueva dirección de fiscalización, para que todos los elementos que se midan ahí o se evalúen se ajusten a una figura de transparencia electoral. La figura del financiamiento privado, como bien lo dice la ley 29, que solamente podrá usarse para campaña, también, como se establece allí, que el financiamiento privado no podrá superar para los partidos políticos en campaña más del 30% del financiamiento público que es asignado. Así que este es un tope que vamos a evaluar también, que efectivamente en su informe que aporten los partidos y los candidatos sobre las donaciones recibidas, sobre el financiamiento privado recibido durante la campaña, que el mismo se ajuste a lo establecido en la ley 29 sobre la figura del 30% del total recibido en financiamiento público. Entonces vamos a hacer una auditoría sobre esa parte también. Dentro de la figura de la lista de donaciones también tenemos un proceso, un programa de investigación. Vamos a hacer un análisis completo de quiénes son los donantes y efectivamente si recibieron o no recibieron estos fondos, si registraron correctamente las donaciones en especies, porque ese es un punto también que tenemos que tener muy claro. El decreto 34, cuando establece que se reconocerá donaciones en especies, conlleva que entonces quien lo reciba deberá reportarlo y registrarlo. Y es muy importante entonces aclarar este concepto, será en el momento oportuno con cada persona que tenga esa duda, para aclarar correctamente qué es lo que se establece en el decreto 34 sobre donaciones en especie. Nuestra función se va a ser la de verificar el fiel cumplimiento de lo que se exige como donaciones en especies. Bueno, esto ya lo dijo Osman sobre la figura de la donación en especies. Es la pregunta que se van a hacer muchos de ustedes, muchos candidatos, muchos partidos políticos, es algo nuevo y es válida las consultas, es cómo se cuantifica una donación en especie y cómo se contabiliza una donación en especie. Pues bien, como parte del objetivo de la Dirección de Fiscalización, va a estar en el sentido de también ilustrar y capacitar a quienes lo consulten, o sea, los partidos políticos y los candidatos, sobre la figura esta, la cuantificación y la contabilización. Una donación en especie generalmente no vas a tener un valor absoluto, un valor medible, un valor justificable.
entonces tenemos que buscar los elementos necesarios para determinar, en primera instancia, la cuantía y en segunda instancia, su forma de registrar contablemente. He querido hacer cuando diseñé la presentación, lo traté de buscar sobre la base de ilustrar realmente cuál va a ser el trabajo fundamental de la Dirección de Fiscalización, que aparte de ser auditores forenses, vamos a ser también personas que capacitaremos y ayudaremos a descifrar o ampliar cualquier duda que tengan las personas los partidos políticos o los candidatos de libre postulación sobre el buen manejo y el buen registro contable de todas sus operaciones. Les agradezco nuevamente pues la oportunidad y espero pues que haya quedado todo claro con esto.